Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con salud pública, ¿sí? Bien, como siempre, empezamos con la definición de qué es lo que estamos estudiando, qué es la salud pública. Bien, vamos a ver a lo largo de todo este Power que hay diferentes conceptos de salud pública que han ido cambiando, han ido progresando y se han ido mejorando conforme han cambiado los paradigmas socioculturales en los que estamos inmersos. Una primera definición, ¿sí? Que ya nos da muchos puntos, nos da muchos puntos para tener en cuenta y para fundamentar lo que vamos a estar hablando, es esta que tenemos en pantalla, que es de la OMS, donde nos dice que la salud pública es la ciencia y el arte de impedir una enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para que el individuo en particular y la comunidad en general se encuentren en condiciones de gozar de su derecho natural de salud y longevidad. Acá, como les comentaba, hay varias cosas para detenerse y sacarlas que nos dan cuenta de lo que nos va a manejar el resto de la cursada, ¿sí? O sea, cuáles van a ser sus puntos principales que son esenciales hacia la salud pública. Por un lado, es que de esta definición sacamos que no es solamente el combatir una enfermedad o prevenir una enfermedad, como dice la primera partecita, sino que nos habla de prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia. Si yo quiero fomentar la salud, ¿sí? Quiero prolongar la vida, me voy a tener que ocupar de diferentes situaciones en las que está inmerso el individuo y la comunidad. Nos habla de un esfuerzo organizado de la comunidad. A la salud pública la hacemos todos porque el individuo repercute en la comunidad, ¿sí? Por eso es interesante, ¿sí? Enfocarse en el individuo particular para poder sanear a la comunidad en su totalidad. Obviamente, ¿sí? Es un esfuerzo comunitario que está manejado, en este caso, el organismo público va a ser el Estado, ¿sí? El gobierno, el ente que va a estar a cargo de manejar todo lo que es salud pública. Pero las políticas de salud pública están pensadas para toda la comunidad y para que la comunidad en sí tenga también autonomía de cómo acceder a eso, ¿sí? Eso después vamos a ir charlando, ¿bien? Bien, como les comentaba, ¿sí? Todo lo que es la definición del concepto de salud pública ha ido cambiando y se han ido agregando conceptos conforme han ido cambiando las percepciones de diferentes autores a nivel de la realidad sociocultural en la que estamos inmersos, ¿bien? O dónde fue que se ha querido poner el énfasis dentro de la definición. Empezamos con la de Gustavo Molina. Esto más que nada, chicos, no es para que ustedes después sepan decirme todas las definiciones de salud pública, sino para que entiendan que esto es un concepto que lo podemos aprender hoy de esta manera y que de acá a 10 años nuestra percepción de la salud pública o de cuáles son aquellos puntos fundamentales que uno quiere incluir en la definición de salud pública porque nos parece que es donde tenemos que poner el énfasis pueden cambiar, ¿sí? En 1978, Gustavo Bonilla, una de las cosas que están buenas de esta definición es que nos dicen que la salud pública sigue siendo la ciencia y el arte de organizar y dirigir los esfuerzos colectivos para proteger, fomentar y recuperar la salud de la comunidad, y nos dice que es sinónimo de administración sanitaria. Y este término de administración sanitaria lo vamos a ir ampliando conforme sigamos avanzando en las clases. Vamos a ver que hay una organización central, ¿sí? Donde hay el Estado es el que rige cuáles van a ser los diferentes campos de estudio y de aproximación hacia la salud pública. ¿A qué me refiero con esto? Es que vamos a tener al Estado, vamos a tener, ¿sí? Sistemas de salud, vamos a tener hospitales públicos, salas de atención primaria de salud, hay un plan de salud, ¿sí? Hay un montón de cosas que nos están poniendo en marcha, cómo vamos a organizarnos para poder cumplir con ese objetivo. No es decir, bueno, sí, lo que queremos es tener salud para todos. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Se administra, ¿sí? La salud pública, ¿sí? Hay una administración sanitaria que tiene que ser lo más equitativa posible para que nos sirva a todos como comunidad. ¿Bien?
Después cuando hablamos de la OMS, acá me habla de promover la salud, ¿sí? Y prolongar la vida. Y de vuelta me hacen énfasis en que son esfuerzos organizados de la sociedad, ¿sí? 1991, esta es una definición mucho más larga, ¿sí? Pero acá me vuelvo a decir, ¿sí? Arte y ciencia organizar y dirigir, eso no lo cambiamos, ¿sí? Sigue estando igual. Me habla ahora de diferentes conjuntos de actividades organizadas de la comunidad dirigidas a defensa, fomento y restauración de la salud de la población. Son los esfuerzos organizados de la comunidad para incrementar y defender la salud de sus habitantes y para restaurarla cuando se ha perdido, ¿sí? Acá otra vez me pone el énfasis de un conjunto de actividades organizadas, ¿sí? Me habla otra vez de responsabilidad social y comunitaria cuando estamos hablando de salud pública. Cuando hablamos de Muñoz, otra vez me habla, acá me incorpora al Estado, ¿sí? Y a la sociedad civil, ¿sí? Acuérdense que eso va a ser así. El Estado es el que va a organizar la salud pública, pero la sociedad civil también tiene que ver con cómo vamos a disfrutar de salud pública o cómo va a funcionar la salud pública. ¿Bien? Después tenemos que es la participación libre y consciente de las comunidades en las decisiones que afectan su calidad de vida, ¿sí? Y después la última que vemos acá es muy parecida al resto y nos habla de derecho fundamental y bien público. Y es la incorporación de que nosotros como seres humanos tenemos derecho a salud, ¿sí? Que uno tiene que exigir o puede exigir, ¿sí? La salud como un bien fundamental del ser humano. Que este es un punto, ¿bien? Que para nosotros acá en Argentina y teniendo salud pública, lo podemos considerar como bastante obvio, pero no es así en el resto de los países. Uno podría argumentar que en países donde la salud no es pública, no se considera un derecho la salud, porque si no tenés dinero, no accedes a la salud. Entonces, no es un derecho fundamental del ser humano. Acá se considera de esa manera, o ese es uno de los planteamientos que tenemos nosotros desde un Estado, ¿sí? Desde un país que tiene el modelo de salud pública, bien, que permite el libre acceso a todos sus habitantes a los diferentes escalones de atención que requerirían, bien. Pero bueno, esto es más que nada para que vayamos chusmeteando algunos conceptos que más adelante vamos a ir desarrollando. Y en particular, este es uno de los conceptos más abarcativos que podemos considerar en cuanto a la definición de qué es la salud pública y cuáles van a ser los objetivos y el enfoque que tiene la salud pública. Así que si tienen que tener una definición amplia que les sirva después de contenido para saber qué más tenemos para hablar, va a ser esta. Nos habla de vuelta, es la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad y la discapacidad. Este es un concepto que me agrega a esta definición. Prolongando la vida, promoviendo la salud física, mental, ¿sí? Otro concepto súper importante, y la eficiencia mediante esfuerzos comunitarios organizados en pro de la sanidad del medio ambiente, otra cosa que todavía no habíamos hablado, el control de enfermedades infecciosas y no infecciosas y las lesiones, la educación del individuo en principios de higiene personal, la organización de servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como para la rehabilitación, el desarrollo de una maquinaria social que le permita a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. Entonces, fíjense que esta me está dando, incluso cuando es, ¿sí?, antigua, conceptos que son súper necesarios que los mantengamos hoy en día. Me habla de la discapacidad, me habla de la rehabilitación, me habla de salud mental, ¿sí? Me habla de sanidad del medio ambiente y me habla de educación, ¿sí? Esos son ciertos puntos súper necesarios de incorporar en nuestro vocablo cuando hablamos de salud pública. Bien, por eso les digo que para mí lo que es la consideración personal y profesional, este es uno de los conceptos más amplios y más lindos que uno puede elaborar en cuanto a lo que es la salud pública.
Bien, como siempre, cuando uno va a encarar acciones, ¿sí? Necesitamos tener un objetivo que las fundamente, ¿sí? Que las fundamente y que me las dirija más que nada, ¿sí? En el caso de la salud pública, son diferentes ítems que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, derecho a la salud, este concepto de la salud como un bien que tiene que ser otorgado a las personas porque es su derecho fundamental gozar de buena salud. Equidad, ¿sí? Que la equidad es un concepto a veces muy difícil de entender, más que nada desde el punto de vista de la empatía, ¿sí? Cuando uno dice equidad, ¿sí? Lo que estamos hablando es que sea lo justo para y adecuado para cada situación particular. Yo siempre se los explico de la misma manera, ¿sí? Cuando uno busca equidad, no quiere decir que todo el mundo obtenga lo mismo. Ahí no estoy siendo equitativo, porque las necesidades que tiene cada uno son diferentes. Y mi forma de explicárselos, esperen que les voy a poner acá, siempre lo dibujo en el pizarrón de esta manera, y digo, bueno, imagínense que hay una pared, ¿sí? Y que por detrás de la pared están dando una película, bien, para que la vean. Y tengo tres personas. Tengo una persona que mide esto, una persona que mide esto, y una persona que mide esto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir equidad? Imagínense que yo tuviese un cajón de manzanas que pudiera repartir, tengo un cajón de manzanas que les puedo repartir a estas tres personas para que se suban ahí y puedan ver por arriba del murito. ¿Qué pasa? Esta persona que tengo acá, el que es alto, ¿sí? No necesita un cajón de manzana. La segunda persona, si yo le doy un cajón de manzana, ahí ahora puede ver. Y la tercera persona, con un cajón de manzana no le alcanza, no podría ver. Esa persona necesitaría dos cajones de manzana para poder ver. ¿Sí? Esto es equidad, porque cada una de estas personas se las trató y se les dio lo que necesitaban para que pudieran tener el mismo objetivo. Al que no necesitaba nada, no le di nada, ¿sí? Y no es que a este le di más porque tenía ganas de darle más. Necesitaba esto, si no, no hubiese podido lograr lo que sus pares podían hacer, ¿sí? Ese es el concepto cuando hablamos de equidad, ¿bien? Después tenemos el desarrollo de mejores condiciones de vida y ambientes saludables, ¿sí? El desarrollo de la cultura de la vida y la salud, la generación de la información en el campo de la salud. Cuando hablamos de desarrollo de mejores condiciones de vida y ambientes saludables, estamos hablando de cuáles son las medidas sanitarias que podemos tomar a nivel de ambiente, bien, el saneamiento de las cloacas, el agua, el aire, la contaminación, ¿sí? Desarrollo de la cultura de la vida y la salud, esto estamos hablando de lo que es la promoción de salud, cuando uno utiliza medios publicitarios, por ejemplo, para decirle las campañas de chequeen los lunares por el tema del cáncer de piel, campañas de vacunación, ¿sí? O diferentes incentivos que uno puede tener para eso. Generación de la información en el campo de la salud, esto es tanto para la población civil como la población profesional del campo de la salud, bien, tener acceso a la información que nos facilite tomar decisiones que promuevan nuestra salud y que nos lleven a un buen estado de salud. Evaluación de las necesidades y demandas en salud. ¿Qué es lo que necesita mi comunidad? ¿Qué me está pidiendo la comunidad? Garantía de calidad y seguridad de bienes y servicios relacionados a la salud. No es bueno, salud pública para todos, pero sin control de calidad. Estamos hablando ahí de control de calidad. Tiene que ser buena la salud pública o los bienes y servicios que se están brindando. Y por último, intervenciones dirigidas a reducir amenazas para la salud pública. En este caso, estamos hablando de un esfuerzo, ¿sí?, dirigido hacia una amenaza en particular cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, dengue, listo, fumigo, ¿sí? Entonces estoy haciendo algo para la salud pública.
Bien, y cuando hablamos de las acciones para la salud pública, son tres fundamentales. Empezamos con promoción de la salud, que es todo aquello que yo puedo hacer para que los individuos y la comunidad adquieran hábitos y costumbres más saludables y que además sepan a qué pueden acceder para mantener su salud, ¿sí? Entonces, promoción de la salud. Pues tenemos prevención, diagnóstico y tratamiento. Cuando hablamos de prevención, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde ente de la salud pública para prevenir? Por ejemplo, la hipertensión, bueno, la política de que los restaurantes no dejen el salero en la mesa, ¿sí? Diagnóstico, esto tiene que ver también con los campos que uno puede fomentar desde el Estado, ¿bien? Para que se acceda rápidamente a saber qué es lo que está pasando y se pueda resolver efectivamente eso. Y el tratamiento, obviamente, tengo que poder solventar y tengo que poder brindar aquello que me va a dar la solución a la problemática de salud que presente el individuo. Y por último, súper importante, ¿sí? Rehabilitación física, psíquica y social. Este concepto de que no termina, no es solamente salud y enfermedad, sino que hay una rehabilitación, hay todo un proceso, ¿sí? Hay un concepto de calidad de vida que yo quiero que mantenga esa persona, ese individuo, ¿bien? Y que lo estoy ofreciendo desde las acciones de la salud pública, ¿bien? Bueno, y definimos salud pública, planteamos cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones de la salud pública. Lo que nos queda hablar un poco es qué es la salud en sí, como qué es lo que entendemos por salud. Y acá tenemos, según la OMS, que nos dice que la salud tiene una definición que es concreta, ¿sí? Es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Y esta definición, así como estamos, ¿sí? Es bastante complejo en el sentido de quién se puede considerar en un estado pleno de salud, cuando dice que hay un bienestar total, tanto físico como social, ¿sí? Pero bueno, después nos dice que el resultado de esta definición, ¿sí? Ha sido una evolución conceptual, o de vuelta, las definiciones que se manejan van a ir cambiando, ¿sí? Y esta en particular surgió como reemplazo a lo que uno se tomaba que era la salud era la ausencia de la enfermedad. ¿Y a qué llamamos esto? ¿Por qué ha sido interesante este cambio, ¿sí? Si bien parece un imposible? Porque nos plantea el progresar hacia realmente un bienestar, que la salud no es solamente existir y no estar enfermo, sino es estar bien, es un bienestar pleno del ser en diferentes campos, no solamente el físico, sino también el social, ¿sí? Y a veces queda clara que es físico mental también, ¿no? Obviamente. A partir de la década del 50, sí, la OMS revisó la definición y finalmente la reemplazó por esta nueva que estuvimos hablando recién, ¿sí? En la que la noción de bienestar humano transciende meramente lo físico, que esto es lo que estaba comentando. Después tenemos a la Organización Panamericana de la Salud, que se acopla a esta definición y nos dice que la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. Y esto también es importante porque las políticas de saneamiento ambiental repercuten en la salud pública, ¿sí? No va a ser lo mismo la problemática de salud que yo pueda tener, por ejemplo, en ciudades donde la contaminación ambiental, ¿sí? A nivel del smog, por ejemplo, sean tan grandes. Voy a tener problemas de asma, patologías respiratorias, ¿bien? Si tengo contaminación a nivel del agua, ¿sí? Entonces el ambiente repercute en la salud y como tal va a tener que ser considerado, ¿bien? Dentro de las acciones de la salud pública, todo lo que sea promoción, prevención, ¿sí? Y tratamiento. Bien, y acá tenemos una ampliación, bien, y de el concepto de salud por parte de un doctor que se llama Floral Ferrara. Este señor fue ministro de salud acá en Argentina, era un médico cardiólogo, creo que falleció este año, médico cardiólogo, una eminencia en todo lo que era la medicina social y sanitaria. Y este señor entonces lo que hizo fue describir y ampliar el concepto de salud, circunscribiéndolo a tres áreas distintas, ¿sí? Entonces dice, bueno, hablemos de salud física, de salud mental y de salud social.
Bien, cuando nos habla de salud física, nos dice que es la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantean. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por lo que su estado de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esta interacción. ¿Qué quiere decir eso? Que la salud física a mí me permite interaccionar con mi medio ambiente y realizar todas mis funciones, ¿sí?, naturales como ser humano. ¿Bien? Y tiene que ver con esto, si yo estoy enferma, ¿sí?, o no estoy en un estado de salud y no puedo salir de mi cama, no puedo ir a trabajar, ¿sí? A veces, ¿sí?, está hasta el punto de que no podés cuidar de vos mismo, ¿sí? Entonces, la salud física es este mantenimiento del intercambio y la resolución de las propuestas que se plantea una persona, o sea, qué capacidad yo tengo de llevar a cabo las acciones que quiero realizar, ¿bien? O que son esperadas de mí. Después me habla de la salud mental. Y dice, la salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno, de ese modo, lo que le implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. Entonces, ¿qué capacidad mental tengo yo para resolver lo que estoy haciendo? ¿Estoy en condiciones, sí? Una persona que tiene sus facultades mentales alteradas, ¿sí?, va a sufrir o va a tener una incapacidad frente a la resolución diaria de un montón de cosas, ¿sí? Desde la persona que está teniendo un cuadro depresivo con el cual no puede salir de la cama o no puede, ¿sí?, juntar las fuerzas para higienizarse, por ejemplo, a una persona que es esquizofrénica, ¿sí?, y que requiere de tratamiento y medicación para estar bien, ¿sí?, y no sufrir ningún tipo de episodio. Y por último, nos habla de la salud social, me dice, representa una combinación de las dos anteriores, en la medida que el hombre pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus aspiraciones, goza de salud social, ¿sí? Tanto la salud física como la salud mental repercuten en nuestras interacciones sociales. Por eso nos dice que tiene que haber un equilibrio psicodinámico, un equilibrio entre la psiquis y el cuerpo, ¿sí?, y una satisfacción de aquellas necesidades básicas que tengamos nosotros. Bien, de esa manera es que se plantea este tema de sí, salud social. Bien, por eso es tan interesante el concepto de rehabilitación que se ha incorporado nuevo, ¿sí?, o que se ha incorporado en algunas definiciones y tenerlo en cuenta dentro de la definición de salud pública. Bien, porque una persona para poder integrarse dentro de la sociedad después de que uno quizás haya pasado por todo el mecanismo de diagnóstico, tratamiento, ¿sí?, y resolución de la patología, ¿bien? Pero para una buena reinserción social necesita de rehabilitación que le permita, por ejemplo, yo siempre les doy lo mismo para que se entienda y que sea claro, ¿sí? Una reinserción laboral, ¿bien? Si yo tuve una ACV y quedé con una hemiplegia, ¿bien?, y después tengo que ir recuperando, si yo quiero tener uso correcto de mis dos miembros superiores, ¿sí?, porque lo necesito para trabajar o hacer algo, ¿sí?, esa rehabilitación que me permita reincorporarme lo más cercano posible a mis actividades normales es sumamente necesaria para, ¿sí?, mi restablecimiento dentro de la sociedad también. Bien, y conforme a lo que estuvimos hablando, fíjense en que dentro de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud se amplían ciertos conceptos que se los considera fundamentales para poder acceder a la salud, ¿sí? O sea, a esta definición de salud. Me habla de que es el estado de adaptación al medio, tanto biológico como sociocultural. Me habla de un estado fisiológico de equilibrio. Me habla de el equilibrio entre la forma y la función del organismo, esta idea de que ciertas tendencias repercuten en la salud, por eso la alimentación y el interesante de no pensar en las políticas de salud pública solamente hacia enfermedades infecciosas o infectos contagiosas, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad es un tema de política sanitaria, de salud pública. Los accidentes de tránsito también son políticas de salud pública, ¿sí? Esas son políticas, corresponden a las acciones de la salud pública. ¿Bien? Después me habla de la perspectiva biológica y social, aquellas relaciones familiares y hábitos que desarrolla el individuo. Entonces, la relación entre todos estos componentes, por eso hablamos siempre de un equilibrio que tiene un montón de
detalles a los cuales tengo que estar prestando atención. ¿Sí? Me dice que la relación entre esos componentes determina el estado de salud. Y el incumplimiento de uno, o sea, que no lleguemos a estar satisfechos en esos, ¿sí? Puede generar un estado de enfermedad. Me dice que vincula a una relación triadíaca, ¿sí? Entre el huésped, ¿sí? El agente y el ambiente, ¿sí? Entonces, huésped es el sujeto, el agente es el síndrome o qué es lo que está pasando, y el ambiente son todos aquellos factores que están interviniendo para que suceda este estado de enfermedad o este estado de no salud. Bien, y acá vamos a algo que es importante, que algo habíamos tocado con esas primeras definiciones que me hablaba de administración sanitaria como un sinónimo del concepto de salud pública. Y dentro de eso, ¿sí? La OMS, ¿sí? Me agrega toda la caracterización de la organización de la salud pública, donde pone que la salud pública, ¿sí? Y todas las medidas que tienen que tomarse van a ser responsabilidad de gestión de parte del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado es el encargado de gestionar todas estas acciones que me lleven a prevenir dolencias, discapacidades, prolongar la vida, educación, ¿sí? Higiene personal, todas estas cuestiones que estamos hablando están a cargo de quién? Del Estado. ¿Quién es el responsable entonces de gestionar la salud pública y de proveer salud? El Estado, ¿sí? El gobierno. Bien, la OMS dice directamente, la salud es parte de la responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, ¿sí? Lo que se puede hacer, obviamente, y donde está el foco es en los hospitales públicos, ¿sí? En el fomento de la iniciativa privada, ¿bien? Entonces, el derecho de todos los individuos y la protección del medio ambiente. Acá no me habla de iniciativa privada en cuanto a los privados de, por ejemplo, una prepaga, ¿sí? O medicina privada. Me está hablando de la iniciativa personal, individual de las personas, ¿bien? Para que uno sienta que tiene que tener derecho a salud y que eso también, ¿sí? Se maneja por parte del Estado de parte macroscópica, pero somos nosotros como personas responsables también de los hábitos que tenemos y de las cosas que hacemos, bien, para nuestra salud. Aunque este punto es algo a debatir y que lo vamos a tocar en las próximas diapos. Bien, vamos a ver que para entender mejor esta ampliación del concepto de salud, hay ciertos factores que intervienen en la misma, ¿sí? Que van a ser los factores sociales, los factores económicos, culturales y psicológicos. Bien, cuando hablamos de factores sociales de salud, me está diciendo, ¿sí? Cuáles son aquellos determinantes sociales que están circunscriptos a dónde estoy yo parado en el mundo, dónde nací, dónde voy a crecer, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar, dónde voy a envejecer. Bien, y obviamente que el sistema de salud va a estar incluido dentro de eso porque depende de dónde esté, qué políticas se empleen dentro de ese sistema sanitario, ¿sí? Me dicen que estas circunstancias de dónde vienen, ¿sí? Estamos hablando de a nivel social, dónde estoy parado. Entonces, son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, y a su vez depende esto de las políticas que se adopten. ¿Bien? Y por último, me están diciendo que estos determinantes sociales son algunos de los que nos llevan a poder explicar aquellos inequidades sanitarias, o sea, esas diferencias que uno las puede ver, las puede observar, sabemos que son evitables, bien, pero que están en manifiesto entre diferentes países, ¿sí? Lo que yo les comentaba hace un rato, nosotros acá en Argentina tenemos la suerte de que el modelo de salud pública que mantenemos, ¿sí? Que es un modelo mixto que después lo vamos a ver en profundidad, permite el libre acceso a todo el mundo, ¿sí? Todos nosotros podemos acceder a la salud, ¿sí? Podemos ir a un hospital y que nos atiendan, bien, independiente del grado de complejidad que tenga lo nuestro. En otros países no. Entonces, el factor social como sociedad de el ámbito donde estoy inmerso, ¿sí? A qué sociedad pertenezco, repercute en la salud, porque tiene que ver también con qué requisitos, ¿sí? Yo tengo que cumplir o no para poder acceder a la misma, ¿sí? Si estamos hablando de un país donde la salud está privatizada, si yo no tengo dinero, no voy a poder acceder a la salud, ¿sí?
Eso, por eso hablamos de factor social y lo separamos de lo que es el factor económico puntual, porque acá estamos hablando de la sociedad como todo, no como la realidad individual de cada una de las personas, ¿sí? En qué repercute la sociedad y el modelo social en el que yo estoy participando. ¿Sí? Por eso decimos dónde vivo, dónde trabajo. Yo puedo elegir vivir en otro lado, pero bueno, la realidad social de otro país va a ser diferente a la que traigo y eso tiene consecuencias, ¿sí? En la salud, ¿sí? Cuando estamos hablando de el acceso libre a la misma. Cuando hablamos de los factores económicos intervinientes en salud, acá no nos estamos refiriendo a el acceso que tiene el individuo que paga, ¿sí? Esto tiene que ver con la salud no es gratis, chicos. O sea, nosotros ahora hablamos de que uno va al hospital y no paga nada, pero los insumos a los profesionales alguien les tiene que pagar, ¿sí? Entonces, hay una economía de salud, ¿bien? Que hoy en día se ha vuelto esto cada vez más preocupante porque los costos de sanitarios son cada vez más elevados. Entonces es un campo hoy en día de investigación donde lo que queremos ver básicamente es cómo optimizamos los recursos que obtenemos para la atención, ¿sí? Hacia las enfermedades, hacia los tratamientos, para la promoción de la salud, para la prevención de esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de esto? Estimar la eficiencia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esta organización para que sea más eficiente, sea más redituable, ¿sí? Por eso hablamos de factores económicos que intervienen en salud, ¿bien? ¿Qué tanto tengo disponible, cómo lo administro, cómo lo optimizo, ¿sí? Eso es a lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos de factores económicos, más que nada desde el punto de vista administrativo, ¿sí? De aquellos que tienen que darle a las personas y a la comunidad, ¿sí? Esta cartilla abierta de acceso a la salud. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo programo? ¿Cómo lo manejo? ¿Sí? La economía, ¿sí? El dinero tiene mucho que ver con esto. Bien, y después seguimos con los factores culturales de salud. Estos son súper importantes, ¿bien? Cuando hablamos de cultura estamos hablando de aquellos hábitos, costumbres arraigados, ¿sí? Que forman parte de la identidad de un país, ¿sí? O de un grupo social grande, ¿bien? Y a nivel epidemiológico, ¿sí? A nivel de lo que es la salud pública, nos interesa por dos vías. La vía, ¿sí? Local, que quiere decir cuáles van a ser aquellas enfermedades o patologías a las cuales yo voy a tener que prestar más atención, que van a nacer a raíz de determinados comportamientos de esas personas, ¿sí? Y después de un punto de vista global, ¿sí? Que es cómo aquellas acciones culturales, ¿sí? Particulares de una población me pueden repercutir y me pueden afectar a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la cultura la puedo ver desde el nivel regional a nivel mundial. A nivel regional, por ejemplo, en los países asiáticos hay una prevalencia de cáncer de estómago y cáncer de esófago. Esto tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Ellos, mucho arroz, mucho pescado, bien, el agua, bien, los fosfatos y las cosas que tienen ahí hacen que se puedan desarrollar estas patologías en mayor medida si yo lo comparo con Occidente. Por ejemplo, si yo compararía Japón con Argentina, ¿sí? En Japón me preocuparía el tema de el cáncer de estómago y acá en Argentina me preocupa la hipertensión, ¿sí? Cómo consumimos con sal, ¿sí? En un momento lo que fue el tema del ácido úrico, ¿bien? Con el consumo excesivo de carnes. Entonces, eso lo vamos ajustando y se van midiendo las políticas de acuerdo a los factores culturales que hay en cada país o en cada región. Después, desde el punto de vista global, que hay ciertas costumbres o prácticas culturales que se desarrollan que pueden afectarnos, ¿sí? A nivel más grande, ¿sí? Cómo afectan al medio ambiente y cómo nos afectan, ¿sí? Grande a todos nosotros, ¿sí? Entonces, esos son los factores culturales que tenemos en salud. Y acá hay una ampliación sobre lo que se estaba diciendo recién, ¿bien? Con los factores culturales. Todas las actividades de nuestra vida cotidiana están condicionadas culturalmente. Por ejemplo, nosotros acá en Argentina, ¿sí? Culturalmente, compartimos el mate y no lo pensamos, ¿sí? Ahora es que hay que decir, che, no compartan el mate con todo el tema del COVID. Pero en otras sociedades vienen acá y nos ven compartir el mate y tienen inculcado el tema de sí, cómo compartís el mate, si la saliva de uno, la saliva de otro,
Y culturalmente nosotros no lo cuestionamos, ¿sí? Porque nosotros hemos crecido, yo por lo menos he crecido con mis viejos tomando mate. Entonces es algo que es completamente normal. Tomaba mi papá, tomaba mi mamá el mismo mate, ¿sí? Y si había una reunión, se compartía el mate a la tarde, venían mis abuelos, venía gente y era el mate para todos. Entonces, desde ahí es muy difícil sacar en la cabeza de uno que puede haber ciertas cosas que no están bien con respecto a eso. Bien, por eso decimos que todas las actividades tienen una condición, ¿sí? Una condición cultural, ¿sí? Agregada. La cultura entonces va a modelar nuestras conductas homogenizando comportamientos sociales. Uno puede circunscribir ciertos comportamientos a una sociedad particular, ¿sí? Porque son en base a la cultura, como esto que le decía, el tema de compartir el mate, ¿bien? Los seres humanos entonces actuamos partiendo de una determinada cultura de la salud, compartiendo una serie de principios básicos saludables que nos permiten integrarnos en el sistema social más cercanos. Eso tiene que ver con cuál va a ser la idea de salud que tenemos nosotros desde un patrón de vista cultural, ¿bien? Y con esto hay, sí, ciertas teorías que uno tiene que tomar en cuenta y que están buenas para el debate, ¿sí? ¿Por qué les decía que esto está bueno para debatirlo o que se plantean estos debates? Si nosotros decimos que nuestra idea de la salud está condicionada culturalmente, podemos decir que entonces esa cultura es una de las variables que nos sirve para explicar las desigualdades que hay en salud. ¿Bien? Porque incluso acá en Argentina, donde, le vuelvo a repetir, tenemos un modelo mixto de salud, donde hay un acceso libre, ¿sí? A la salud, hay desigualdades. No todos estamos en igualdad de condiciones. Mira, vamos a ver gente que no tiene acceso a salud o que no lleva a cabo prácticas saludables. Bien. Y para poder explicar por qué se manifiestan estas desigualdades de salud, cuando se trataría de que el sistema sea equitativo, bien, y que sea de libre acceso, se plantean dos teorías. Por un lado, la cultural o conductual, y por otro lado, la materialista o estructural. Cuando hablamos de la cultural o conductual, me dice que parte de un conjunto de creencias, valores, normas, ideas y conductas de los grupos sociales más desfavorecidos, ¿sí? Como origen de las desigualdades en el estado de salud de los mismos. ¿Qué me está diciendo acá? Me está hablando de cultura de pobreza. Me está diciendo que aquellas personas que son pobres ya de entrada tienen ciertos conjuntos de valores, normas y de acciones, ¿sí? De pensamiento que condicionan a que su salud sea mala. ¿Bien? Desde este punto de vista, y que, que lleven vidas insanas, desde este punto de vista me dice que desde la ciencia de las conductas se ha considerado que el comportamiento individual y los estilos de vida personales elegidos libremente constituyen una de las principales determinantes de la salud y de las diferencias entre los individuos y entre los grupos integrantes de la sociedad. Y con esto, ¿sí? Y con lo que se llama cultura de la pobreza, hay un gran punto a debatir, es el tema ese de la libertad. Porque uno dice, por ejemplo, en las personas donde hay, sí, carencia total, y no estamos hablando de desnutrición, hay obesidad también, ¿sí? Pero piensen esta cosa, si yo voy al supermercado, tengo un día acá cerca de casa, tengo 50 pesos, me puedo comprar un paquete de galletitas, ¿sí? Y comer yo y lo puedo repartir con otra persona en mi casa. ¿Bien? Con 50 pesos se puede comprar hidratos de carbono, compramos seguro. Fideos, pan, algo de eso. Ahora, con 50 pesos yo voy a la verdulería, ¿sí? Y acá en mi casa me dan 3 tomates. ¿Con 3 tomates qué hago? ¿Sí? Entonces, ahí tiene que ver porque el acceso que uno tiene, ¿sí? Con respecto a el dinero, no es una elección, no es que la persona esté eligiendo a la noche comer pan con un mate cocido porque quiere, porque no le interesa, y dice, la pirámide alimenticia o el óvalo alimenticio es una mentira, yo voy a comer esto porque quiero, es lo que tengo que hacer, ¿sí? O voy a consumir drogas o cualquier tipo de política de acción que pueda tener relacionada con o se relaciona normalmente con lo que es la cultura de la pobreza. ¿Sí? Hay un montón de cosas que están influyendo eso. Y por eso viene la segunda teoría que me habla de materialista o estructural,
que me dice, cuestiona la idea del poder de libre elección y de que éste sea el origen de las desigualdades de salud, y destaca entonces la importancia de los factores relacionados con la exposición no voluntaria a un entorno social deficiente y arriesgado para la salud. Volvemos a lo mismo, esa persona, ese nene que nace en condiciones de pobreza, no está eligiendo eso. ¿Sí? En un asentamiento donde no hay cloacas, donde hay, ¿sí?, contaminación ambiental y se puede pescar algunas cosas que uno en una casa no, ¿sí? No está eligiendo eso. Bien, es obviamente que nos preocupa de manera diferente y hay ciertas cosas que tienen que ver con esos individuos que no me preocupa en otro escalón social, por decirlo de alguna manera. Bien, pero acá, si en esta teoría que es materialista o estructural, me está diciendo que eso no es de libre elección, sino que está circunscrito a las realidades socioculturales de esa persona. ¿Sí? Entonces, esos son los dos puntos de vista de diferencia, ¿sí? De que se marquen que en un mismo país haya diferentes realidades socioculturales y cómo éstas repercuten en el acceso y en la salud de las personas. Bien, lo último que nos queda hablar en cuanto a factores que intervienen en la salud son los factores psicológicos. Bien, donde hemos visto que hay ciertas condiciones psicológicas, ¿sí?, como el estrés, la depresión, la ansiedad, que tienen repercusión directa en el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿bien? O predisponen al desarrollo de ciertas enfermedades, porque a las emociones se las ha considerado como un mecanismo adaptativo, ¿sí?, a las condiciones en las que está inmerso el ser humano. Y como tales pueden repercutir en la salud de forma directa o indirecta. Cuando hablamos de forma directa, ¿sí?, en procesos agudos, por ejemplo, la enfermedad coronaria. Esta relación que hay entre un disgusto, una emoción fuerte y un paro cardíaco, ¿bien? O entre el estrés y el aumento de la presión, ¿sí? O de forma indirecta cuando el estado psicológico nos lleva a adoptar conductas o patrones o hábitos que repercuten desfavorablemente en lo que va a ser la salud del individuo, ¿sí? Estamos hablando de conductas que me lleven a procesos psicológicos que me llevan al alcoholismo, al tabaquismo, que sabemos que tanto el alcohol como el tabaco hacen estragos a nivel de salud. Y entonces es que las emociones negativas, ¿sí?, y sus procesos adaptativos, vamos a ver que influyen, ¿sí?, pero a través de diferentes mecanismos. Y esto no es algo que sea solamente una idea, sino que se ha comprobado realmente, por ejemplo, que el estado anímico de una persona tiene influencia en lo que va a ser el sistema inmunitario, ¿bien? Y en cómo se lleva a cabo el desarrollo de un tratamiento y cómo se resuelve o no una enfermedad o una patología. Entonces, de vuelta, los factores psicológicos son fundamentales para la salud, como uno no puede separar a la psiquis y a los procesos mentales de los procesos físicos y biológicos que realiza el individuo. Bien, lo último de los que nos queda hablar es la definición de enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad y nos remitimos a cuál va a ser su origen etimológico de la palabra, venimos que desde lo que va a ser el latín nos habla de una falta de firmeza. Y frente a lo que sería una definición moderna que nos da la OMS, nos dice que la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible, ¿sí? Eso es lo que nos da la OMS como definición de enfermedad. Ahora, más allá de la definición, está bueno que se entienda que hay un proceso entre la salud y la enfermedad, ¿sí? Donde nosotros atravesamos etapas de salud y etapas de enfermedad. Por lo tanto, la salud y la enfermedad son partes integrales de la vida, ¿sí? Y del proceso biológico que viene a raíz de las interacciones con el medio ambiente y con la sociedad, ¿sí? Entonces, es un proceso el tema de salud y enfermedad. Bien, chicos, entonces con eso terminamos lo que sería la primera clase. Como siempre, cualquier tipo de duda o algo que no se haya entendido, completamente a su disposición para que me lo hagan saber y lo resolvamos, ¿sí? Entonces, aprovechen todos los canales de comunicación y no se queden sin entender conceptos. Bien, les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo video.